El origen. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, para empezar, sí, soy Williams. Soy una persona que tiene autismo que ahora ya no se llama así porque ahora es parte de una aglomeración de varios espectroautistas, que ya solamente es autismo, pero antes se referían a él como Asperger. Este fue el primer nombre que se le dio, fue lo que me ayudó también a saber qué eran mis ventajas y desventajas a lo largo de confrontarme al mundo. Y eso es lo que vengo a hablar, más que nada, el cómo confronté parte del mundo y me negué ante ello con tal de poder encajar, con tal de despreocupar a mucha gente. Vale, pues si lo recuerdas, ¿no? ¿Cuándo sentiste por primera vez que eras distinto? ¿Recuerdas qué edad tenías o recuerdas el momento? Claro, como todo niño uno no le prestaba atención a ser mucho diferente. Sin embargo, sabía que algo pasaba porque no podía coincidir con muchos de mis amigos, no conectábamos en muchas de las cosas que ellos hacían y ellos les gustaban. Por ejemplo, a ellos les encantaba jugar fútbol, a mí no se me hacía lógico andar pateando una pelota y tal. Sí era como jugarlo un poco, sí, chévere, un desafío. Pero más allá de eso, no me gustaba ni ver fútbol y el son de hoy día tampoco me gusta ver deporte ni a personas jugando en sí. Se me hace como muy... No le encuentro la pasión a ello, observar los logros de alguien más. Lo mismo era con otras cosas, por ejemplo, a la hora de yo compartir, tendía a ser más brusco, era simples, pues, éramos personas simples. Yo era como más el tema de que iba más por la parte de la computación. Yo siempre le agarré pasión a la computación y era mucho de lo que hablaba. Y era ahí donde me encerraba. Aparte de el personaje de videojuegos Super Mario, que a mí me encantaba y buscaba y indagaba muchas cosas sobre él, me encantaba. Por ahí por la parte de los videojuegos, la computadora y las matemáticas. Que las matemáticas fue una de las cosas también que chocaba mucho con las personas con las que hablaba, con las que compartía, porque era como, oye, sobre este sudoku, ¿no? Que se hace así, mira, vamos a hacer este sudoku juntos. O vamos a hacer ¿cómo que se llama? Aparte del sudoku, estos ejercicios de ecuaciones que encontré por ahí, que era lo que estaba haciendo mi papá. Mi papá me mostraban sus ecuaciones de universidad, por así decirlo, porque yo en su momento, a mí me ponían programas educativos como lo que era Pipo Matemática, y yo ese programa me lo consumí completo, vamos a decirlo así, al punto de llegar a un nivel máximo en la parte de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Bueno, no sabes si tenía divisiones hoy día, pero todo eso me lo había comido. ¿Qué edad tenías? Llegué al nivel máximo y aún así repetía. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tendría como unos 6, 7 años aproximadamente. Ya. Entre los programas educativos fueron más a los 7 años. Y era una manera en que ellos querían canalizar mi interés a la computadora a una parte más educativa. Y sí, lo lograron por la parte de las matemáticas, que era lo que más me encantaba. Claro. Y eso, me llamaba mucho la atención y los buscaba. El punto de llegar a fastidiar, lamentablemente. Son esas cosas que el fastidiar o el ver que las personas no les gustaba lo mismo que yo, o mis actitudes también, o la manera en cómo era, causaba repelú, por así decirlo, los repelía, terminaba alejándose de ellos o de mí, o terminaba metiéndose conmigo. Y una cosa que yo hacía era a veces agarrar los zapatos de los niños y lanzarlos encima de la nevera para que me dejaran tranquilo, para que se ocuparan en algo más. Cosas así. Ya, que era como un acto tuyo de rebeldía en ese momento como para que no te molestaran más, ¿no? Correcto. Ya. ¿Cómo viviste ese momento en que te diste cuenta que eras distinto, ¿no? Que algo pasaba. Al principio era como... daba un poquito de soledad porque era como... tengo algunos juegos, tengo algunas cosas que quisiera hacer y no tengo con quién compartirlas. A lo mucho era con mi hermana y poco más, pero... no le prestaba mucha atención. No, de niño no le prestaba mucha atención y simplemente me enfocaba en seguir haciendo las cosas que hacía. Así que me daba un poco igual.
pero todo eso empezó a cambiar conforme más fui creciendo. ¿Y, Y la soledad y los tratos fueron afectándome un poco más, de hecho. y en ese momento qué pensabas que te pasaba? O sea, cuando te diste cuenta, ¿te lo planteabas? No. Sé que era diferente, pero era como eso, no le prestaba mucha atención y no le daba la gran importancia, porque era como, bueno, todos somos diferentes. Me tocó ser un poquito más diferente de lo normal. Me decían, no, que eres muy inteligente, que eres muy bien hablado, todas esas cuestiones, pero más allá de eso no le daba importancia. Ya. Ya empezó a cambiar mucho más terminando a quinto, sexto grado y en bachiller, Ya. que fueron ya los puntos más cruciales. ¿Y te lo dijeron o lo descubriste tú solo, que eras diferente? Lo sospechaba por el hecho de que iba a los psicólogos, mi mamá no sabía qué era lo que tenía de diferente, porque decían que mis actitudes eran raras, me daban un remedio para calmarme, de hecho, para tranquilizarme, me la pasaba durmiendo mucho en las clases, pero era como por algo me estaban tratando con medicina, no tenía ninguna enfermedad y nada de eso, y aún así querían que yo me calmara, que yo no fuera tan así o que fuera tan espontáneo. Ujú. Y empecé a pensar que ya si algo andaba mal conmigo, que querían suprimirlo de esa manera, para querer suprimirlo. Y me fue afectando un poco ya de ahí. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de vivir bajo esa condición? Bueno, cuando me enteré de lo que tenía ya era como bachiller y las confrontaciones que tenía eran lo que más me preocupaba, lo que más podría pasarme a mí y lo que pudiera hacer mi papá también, porque mi papá podía ser un poco brusco también a la hora de defenderme o hacer algo. Y no quería causar preocupaciones ni problemas a nadie. Ujú. Bachiller, los primeros años, todavía me acuerdo que me ponían apodos por mi manera de ser, como el desquiciado, el fenómeno sobrenatural, interplanetario, el guasón, porque ahí fue cuando empecé a practicar las expresiones, pero lamentablemente, como lo primero que empiezas a hacer no está del todo bien. Claro. ¿A qué voy? Porque cuando me diagnosticaron el Asperger, Ujú. yo supe que ahí qué era lo que tenía mal. Empecé a averiguar un poco y empecé a saber que tenía mis maneras de hablar diferentes, mis maneras de ver el mundo o comportamientos diferentes. Y viendo los gastos que eso causaba a mis padres, yo desde pequeño era como, no quiero dar tantos problemas, quiero portarme bien hasta cierto punto, quiero hacer cosas, Ujú. pero más me preocupaba lo que opinaran los demás. Y como quería encajar, fui buscando métodos para poder parecer más normal. La primera como cosa con la que me topé para poder ser más normal fue con un libro que tenía mi tío, hablaba sobre las expresiones con las manos, las expresiones de los gestos, de qué significaba cada movimiento a veces, las poses, las posturas, etcétera, etcétera. Y fue como una pequeña guía Ujú. para saber cómo ser más humano en teoría. Yo estuve tratando de adaptarme para no parecer lo más robótico, sino lo más natural posible, porque a veces tendía a ser muy directo o muy robótico. Sí. Movimientos bruscos, acciones bruscas, a veces mirar de repente así, no, esto, aquello, lo otro, tal. Quería evitar todo eso. Claro. Y lo que contabas ahora de los hombros, ¿no? O algo, me contaste hace un rato. Sí, por ejemplo, una de las cosas que yo tenía dificultades incluso era hasta para caminar. Ujú. Una cosa que para todo el mundo debería ser natural, yo andaba con las manos rectas por alguna razón y era una cosa que me decía mi tío, relájate, suelta los hombros, déjate llevar, que decía mi tío Willy, Ujú. en paz descanse, y yo no comprendía a qué era lo que se refería. Y me decía, suelta los brazos, deja los brazos llevar. Y yo simplemente hacía como, wow, wow, los meneaba para todos lados, porque yo no sabía qué era lo que quería. Claro, lo entendías de manera literal. Porque lo entendía de manera literal, suelta los brazos. Y yo como, ah. Entonces, al no saber qué era lo que quería, fue poco a poco, como me explicó, el movimiento de los hombros, cómo el cuerpo intenta ese equilibrio. Y fue ahí cuando empecé a entender cómo es la manera de caminar y por qué se mueven los brazos como tal. Y hasta eso tuve que practicarlo un poco. Había una anécdota también de lo de la cocina, ¿no? Que me contaste. Sí, que de cosas de sentido que tomo yo muy literal, Vale. ¿no? ¿Te refieres? Sí.
Vale, cuando a mí me explican algunas cosas, me dicen algunas cosas, tiendo a entenderlas muy literal. Quiera o no quiera, mucha gente se frustra por ello. En este caso, pues me decían de niño, y al son de día, con algunas otras cosas hasta me pasa, me dicen, toma, lleva esto para la cocina. Y yo agarraba el plato y lo ponía encima de una cocina. Así, tal cual. La cocina esta con la que cocinas la comida, pues sí, es fuego. o sea, No entendías, exacto, no entendías que era ponerlos en el fregadero, ¿no? Sí, no entendía que era el ambiente en general. Yo Claro. entendía el objeto. Claro. Ponlo en la cocina. Ok, aquí está en la cocina. Lo llevas donde cocinas la comida, en la hornilla. Exactamente. Habían otras cosas del sentido, de doble sentido también, que se me dificultaban, como por ejemplo mi tío Rafa. Yo siempre pensaba que él tenía un problema médico y yo pensaba que lo iban a dejar morir. Mis abuelos, porque no le prestaban atención. Y él me decía, dile a tus abuelos que me manden un tente allá. Entonces, un tente allá, o sea, estate allá. Ujú. Y yo siempre pensaba que era un tipo de remedio especial para él, no sé, para los brazos o algo, porque él como se dedicaba a coser zapatos, y yo siempre llegaba con mi abuelo, abuelo, pero el tente allá de mi tío Rafa, que mi tío Rafa necesita el tente allá, por favor. Y Bueno. nadie me explicó eso meses después. Él me lo tuvo que explicar. Yo decía, pero tío, ¿qué es un tente allá? Sí, los típicos juegos de doble sentido que cuando uno está pequeño, igual que creo que lo que me comentabas, ¿no? Lo de las pizcas, lo de más o menos. Sí, hay cosas como, por ejemplo, yo tengo problemas a la hora de la cocina en el hecho de que mucha gente, cuando explica cocinar, dice, no, echa una pizca de esto, echa un puñado de aquello. Y yo como, ¿qué es un puñado? Tu puño no es lo mismo que mi puño. Una pizca para mí a lo mejor es un mínimo de 10 gramos hasta menos. Para otros no, es un agarrar el dedo así y tener ¿cómo que se llama? Una bola de cantidad. O otros es solamente una migaja, por así decirlo. Yo no entiendo por temas ambiguos. Por eso cuando busco recetas de cocina, siempre es como 10 gramos. 10 gramos exactamente. Ya. 150, 1,5 litros. Tengo que ver que tenga exactamente en la línea el 1,5 litros de Ya. líquido. Ya. No más ni menos. Soy Pero muy exacto con igual eso. me contabas algo de esto de los dobles sentidos, ¿no? También, que te pasaba un poco que es como que de primeras no lo entiendes. O sea, algo como que te das Sí. cuenta que hay como una trampa, ¿no? Algo así me contabas. Sí, hay otra cosa que es con el tema de los dobles sentidos, y hablando de todo esto es una aglomeración de varias de las dificultades que tiene a la hora de la comunicación conmigo por el tema del autismo de Asperger. Y sí, el doble sentido también es otra cuestión, ya que al yo entender muchas cosas de manera literal, la única manera en que la entienda es haber ya caído en esa broma una, dos veces, quién sabe, pero ya decir, esa manera en cómo habla, esa manera de preguntar lo obvio a lo mejor, esa manera de, ¿cómo es que se llama? Jocosa de decirla, por así decirlo. Porque claro, una de las cosas que me ha tocado también no solo es aprender a hacerlo, sino analizarlo muy, muy concretamente, es para saber si una persona está haciendo de doble sentido o no. Y aún así me sigue costando demasiado. Porque lo que no voy a entender a la primera qué es lo que me quiso decir. No sé lo que ha querido referirse a ello si no lo he escuchado antes. Como que tú me digas, no, que la pared, que yo te pregunto, ¿de qué color es la pared? No, esa es gris. Esa es gris. Porque yo te voy a entender que a lo mejor, coño, ¿será que me estoy quedando, ¿cómo que se llama? Mal de la vista o algo? Sé que obviamente es blanco, pero a lo mejor lo estoy viendo mal, a lo mejor es por el tema de la oscuridad o la luz, la iluminación. Y me quedo analizando, pero Claro, al final es un doble sentido. Claro, no estás entendiendo como que te estoy diciendo gris, como que obvio que es blanco porque mira que es blanco. O sea, tú empiezas a analizar el por qué no lo ves como blanco, ¿no? Algo así. Exactamente. Ah, Aunque sea a lo obvio. Me la paso analizando mucho eso, y eso es una de las obstrucciones que tengo a la hora de hablar también con las personas, porque mientras para otros los chistes se les salen al natural, así como lo puede ser rapear y eso, yo tengo que analizarlo, tengo que interpretarlo bien, tengo que ver qué respuesta es la adecuada. A veces me siento como una máquina, y cuando vengo a ver la respuesta adecuada llega al cabo de un rato. Tengo que improvisar la respuesta
una respuesta primero y luego es como, pero pude haber dicho esto. Pude haber hablado mejor con respecto a este tema. Porque es que no me da tiempo para poder resolver todas las incógnitas que tengo. ¿Qué es la cosa más valiosa que tú crees que ha sido tener esa condición? En sí me ha ayudado a facilitar el tema de las matemáticas más allá del colegio. Es como, no tengo tantos problemas a la hora de tener la paciencia de como algunos, de si ven un problema o se les presenta algún problema, por mí puede pasar bastante tiempo, pero yo puedo tener la determinación de resolverlo. Cuando algo me interesa mucho, entro en un estado de flujo constante en el cual me veo tan inmerso que se me puede olvidar tanto comer, se me puede olvidar que hay cosas que están pasando a mi alrededor. Me siento allí y me dejo llevar y puedo obtener un flujo de trabajo o un flujo de juego bastante bien, que es como cuando puedo llegar a volver a verlo o a veces ver una repetición o ver el resultado, digo, es increíble y yo creo que no podría volverlo a repetir lo que acabo de hacer ahora. Momentos de percepción muy grandes, de percibir todo mucho mejor, entenderlo mucho mejor. ¿Tú dirías que lo más valioso sería como esa capacidad de concentración en las cosas que te gustan, ¿no? Eso sería como lo más valioso. Exacto, pero tanto puede ser como una bendición como una maldición en ese sentido. ¿Por qué? Por decirlo de una manera. Porque si tengo múltiples responsabilidades o tengo muchas otras cosas que hacer o si tengo que estar pendiente de otras cosas, puede llegar a ser un problema el hecho de que quiera yo mantenerme en ese estado de flujo, porque para mí es horrible lo que es el sistema Pomodoro, que yo lo he intentado, que dicen, no, estudia 10, 20 minutos y luego tómate una pausa. No puedo. Es como, o estudio bien, inmerso en ello, o no me voy a concentrar. No me llego a concentrar. Y luego está como tener otras responsabilidades y se me olvida completamente. Puedo estar enfocado en una tarea, pero lo demás desconectado. Y es como, hostia, se me olvidó esto. Tenía que agregar esto. Tenía que hacer esto otro. Y no me doy cuenta. Ya para cerrar, ¿por qué has decidido contar tu historia ahora? No he contado tampoco mucho de mi historia. He comentado más que nada ahorita de los problemas y las cosas, pero creo que es una muy buena manera de introducirlo también para entender lo que se puede llegar a avecinar. Quise empezar a decir todo esto también porque son cosas que quería sacar yo de mí. Quería ya decirlo a alguien, ya que más allá de alguna que otra persona que conoce mis condiciones, no es como que pueda yo descargarme o a decirle todo a esa persona. E incluso a los psicólogos no habría lo suficiente tiempo para ello. Y creo que decir todo esto no es como que esté buscando tampoco ayuda. Más sin embargo sigo buscándola porque a pesar de que me he podido enfrentar al mundo y he llegado a donde estoy, sigo necesitando ayuda para muchas cosas. Necesito comprender muchas cosas que igual todavía se me siguen complicando. Pero sí que lo que he hecho o el esforzarme para ello sí que me ha ayudado bastante para seguir adelante. Y quiero darle a entender de que no, yo sé que hay muchas personas que pasan por todos estos problemas y el que intentan no ser solamente comprendidos, sino que quieren formar parte sin decir, ay no, tengo este problema o tengo esta condición que se me dificultan. Sé que se quieren sobreponer ante todo ello y decir, yo también puedo. Yo puedo ser capaz de hacer todo eso. Yo también soy capaz de poder hacer lo mismo que tú y formar parte del resto. No tienen por qué descartarme o tratarme de manera especial. Y luego tú me comentabas que una de las cosas era que tú lo enfrentaste como desde la negación, ¿no? Algo así me contabas. Sí, porque yo no quería... No es que no aceptara que tuviera Asperger, pero sí quería poder sobrepasar los límites que yo tenía. Quería poder decir, yo puedo estar en una conversación grupal. Yo puedo estar aquí formando oraciones o improvisando con ustedes. Yo soy capaz de entender sus chistes, sus bromas y puedo estar aquí con ustedes. Que soy capaz de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ¿Y qué le dirías hoy a alguien que se siente como tú te sentiste? Muy difícil porque no puedo yo hacerme responsable de lo que pueda decirle o algún consejo que pueda dar. Sin embargo, sé que
son muy duras las pruebas que pone la vida, porque para nosotros es más complicado el mero hecho de confrontar lo que es una cotidianidad para los demás. Tenemos unas ventajas en otras cosas, claro, pero el mero hecho de sentirse así, de tener ese descarte en lo normal, nos puede hacer sentir menos. Y no quiero que se sientan así tampoco, porque yo me he llegado a sentir así. Y yo me he llegado a sentir de manera de que no merezco muchas de las cosas que he conseguido, porque a lo mejor ha sido por ayuda de alguien más y todo eso, pero también tiene mérito propio. Uno no hizo las cosas por mérito propio. Y el que diga que ha hecho algo increíble por mérito propio, ese no tiene el respeto ni consideración a las personas que están detrás suyo. Porque de verdad, la persona que soy hoy día también ha sido gracias a lo demás. Y que al final, por mucho que uno se sienta solo, no está solo. Siempre va a haber alguien detrás de uno. Y si estás solo, sé que podrás conseguir a alguien si lo intentas. Como yo lo intenté. Como yo intenté atreverme a decir, no quiero encerrarme más aquí. No quiero que me sigan viendo de esta manera. Y quiero que me vean más allá de lo que puedo, de lo que soy. Y que puedan ver lo que puedo llegar a ser.